Vamos a ver entonces ahora nuestros mapas conceptuales de neurología, el tema de coma, ¿ya? Entonces, en coma tenemos que ver pues aspectos generales, los niveles del coma, cómo se hace el abordaje y el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces empezamos. Aspectos generales. Recuerden que el coma es un estado en el que la persona no responde a estímulos, no responde, ¿ya? Ese es el término. Y es una emergencia neurológica, ¿ya? Por favor, no usen términos ambiguos como somnolencia, estupor, porque eso es de psiquiatría, ¿ya? No es de neurología. ¿Cuáles son las causas del coma? Recuerden, la número 1 es el traumatismo encefalocraneano. Segundo lugar, comas metabólicos, por problemas de electrolitos, por toxinas, lo que sea. Y finalmente, tercer lugar, infecciones, ¿ya? Recuerden que lo que se afecta principalmente es el sistema reticular activador ascendente que estamos viendo acá, que es el que lleva las señales para activar la corteza, ¿no? Porque acá se libera la serotonina, noradrenalina, dopamina que activan la corteza. Muy bien, ahora vamos a evaluación del paciente con coma. El objetivo de la evaluación básicamente es ver el nivel del coma, ¿correcto? A qué nivel se ha afectado y así poder ver la etiología, ¿ya? Y es crítico, pregunta examen, los reflejos del tronco encefálico. Los reflejos del tronco encefálico nos dan el nivel del coma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los reflejos que evaluamos? Primero las pupilas, el reflejo fotomotor, para ver segundo y tercer par craneal, reflejo fotomotor. Luego los reflejos motores oculares, el óculo cefálico, la desviación conjugada de la mirada, para ver si están intactos los pares craneales 3, 4 y 6, ¿ya? Recuerden que la desviación conjugada de la mirada nos permite ver lesiones frontales, ¿ya? Los ojos se desvían y miran a la lesión en el frontal, pero si la lesión es en el puente, desvían contralateral. Reflejo corneales para evaluar la integridad del par 5 y 7, porque llega la aferencia por la córnea con el quinto 1 y se cierra el párpado con el 7. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, la respuesta al dolor. Es importante porque nos permite saber si el paciente está decorticado o descerebrado. Recuerden, decorticado, esta figura de acá, es cuando ante el dolor flexiona los miembros superiores y extiende los inferiores. Eso es porque la lesión está por encima del núcleo rojo o del mesencéfalo. Y descerebrado es cuando al dolor extiende miembros superiores y miembros inferiores y eso supone que la lesión está debajo del núcleo rojo o debajo del mesencéfalo, ¿ya? La asimetría de la respuesta al dolor indica que está focalizando y la hipotonía indica que la lesión ha bajado hasta el bulbo, ¿ya? Bien, vamos a diagnosticar el coma. El coma tiene que medirse en el grado o en la escala de grado de Glasgow, ¿ya? Se utiliza para ver la severidad. No se olviden que menor o igual a 8 o un descenso de 3 o más puntos en exámenes repetitivos sugiere una lesión grave que amerita intubar al paciente, ¿ya? Las tres variables que se miden en Glasgow son la respuesta ocular espontánea, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿ya? No lo olviden. Muy bien, ¿cuál es el protocolo? Entonces recuerden que como es una emergencia, siempre se aplica el ABCD, se le hace la escala de Glasgow y si es menor o igual a 8 hay que intubar al paciente, ya les dije, y se arranca con un bolo de glucosa por si es que fuera una hipoglicemia y se le añade tiamina si sospechas que es un alcohólico crónico, ¿ya? Y a partir de ahí empiezas a descartar todas las causas posibles de coma, ¿ya? Este es el manejo inicial. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento entonces? Primero, debes sospechar intoxicación por sustancias y descartarlas de inmediato, porque recuerden que fuera de un TEC, la causa metabólica es la número 2, entonces tienes que hacerlo. Si el paciente estaría en coma pero convulsionando y sospechas una intoxicación, es mejor manejar la convulsión con fenitoína, ¿ya? Entonces, supongamos que has demostrado una intoxicación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de intoxicaciones que te puedes encontrar? Primero, organofosforados carbamatos, opioides, antimuscarínicos, simpático-miméticos como la cocaína, anfetamina, sedantes como benzodiazepinas, alcohol barbitúricos o el alcohol metílico. Vamos a ver cada uno, ¿ya? Entonces, un órgano fosforado carbamato aumenta el sistema parasimpático. Entonces, te va a hacer síntomas de aumento de secreción, miosis, fasciculación. ¿Ya? Se tiene que tratar al inicio con atropina para bloquear receptor muscarínico y solo los órganos fosforados tienen un antídoto específico que es la pralidoxima porque la unión es irreversible a la acetilcolinesterasa, mientras que los carbamatos responden con atropina. ¿Ya? Los opioides, en cambio, te causan agitación porque actúan a nivel central, pero periféricamente hacen miosis puntiforme, ileodinámico y bradipnea, ¿ya? Por los receptores Mu. El antídoto al inicio es naloxona y pasada las 48 horas naltrexona, ¿ya? Los antimuscarínicos
por ejemplo, le vas a dar mucha atropina, te van a dar lo contrario, taquicardia, sequedad, y se tratan con inhibidores de la acetilcolinesterasa como la fisostigmina. ¿Ya? Los antimuscarinos justamente suelen ser la contraparte de un tratamiento excesivo con atropina en un órgano fosforado. ¿Ya? Muy bien, vamos con los simpaticomiméticos. Los simpaticomiméticos, la característica principal es que hacen midriasis, como puedes ver acá en la foto, midriasis, hacen diaforesis, agitación, palpitación e hipertensión, ¿no? Te suben el sistema adrenérgico. El manejo es simplemente sedante, se da benzodiazepinas y antihipertensivos periféricos. No debemos usar beta blockers o calcio antagonistas porque aumentamos el riesgo de infarto. ¿Ya? Doctor, y si la intoxicación es por sedantes como benzodiazepinas, alcohol o barbitúricos, pues básicamente lo que hace el paciente es bradipnia con hiporreflexia y bradicardia, principalmente bradipnia, ¿ya? Que puede llegar al paro respiratorio. Recuerden que solo las benzodiazepinas se tratan con flumacenilo. El alcohol y el barbitúrico no tienen antídoto. Finalmente, el alcohol metílico se asocia a depresión respiratoria, pero con acidosis metabólica, ¿ya? Y lesión del segundo par, o sea, hace ceguera por lesión del segundo par, y este se tiene que tratar con etanol para competir con la aldehído deshidrogenasa, ¿ya? Vamos ahora con estos mapas conceptuales del capítulo de cefaleas, ¿ya? Entonces en cefaleas vamos a ver migraña, vamos a ver la tensional, Horton y neuralgia del trigémino. Entonces empecemos con migraña, ¿ya? Muy bien, entonces ¿cuáles son los aspectos generales de la migraña? Es la cefalea primaria, ¿correcto? Más común de visita al neurólogo y afecta a mujeres jóvenes con antecedentes familiares de la madre o la abuela con migraña, ¿ya? Hay dos tipos, la común, que no tiene aura, y la clásica, que presenta aura, ¿ya? Y el mecanismo, no se olviden que es neurovascular. Como ven acá, hay una liberación de neurotransmisores que sensibiliza gran parte de las neuronas de la corteza, y cuando esta estimulación llega a los vasos meningios, estos pues se contraen, aparece un dolor porque se contraen y luego se dilatan, entonces eso genera una señal que interpreta las meninges como dolor y aparece ese dolor pulsátil, ¿ya? Muy bien. El diagnóstico básicamente se basa en la cronopatología y la historia clínica y en los signos o ausencia de otras causas que lo expliquen, ¿ya? Entonces la cronopatología es importante. ¿Cómo son entonces los criterios diagnósticos de una migraña sin aura? Sin aura. Primero, los ataques deben durar entre 4 horas y 72 horas, ¿correcto? Sin un tratamiento eficaz o sin un tratamiento o con un tratamiento ineficaz, ¿ya? Porque si pasa las 72 horas con buen tratamiento, eso se llama estatus migrañoso, ¿ya? Entonces el tiempo es importante, mínimo 4 horas hasta 72 horas. Luego las características del dolor debe tener lo siguiente, 70% son unilaterales, ¿ya? Son pulsátiles, porque dijimos que afecta a los vasos meningios, ¿no es cierto? La intensidad es moderada severa que interrumpe el trabajo y empeora con la actividad física rutinaria, por lo tanto el paciente tiene que ir a reposo. Adicionalmente, los síntomas acompañantes que tienen que estar presentes es náuseas o vómitos y la fotofobia o sonofobia, ¿correcto? Esos son signos que tienen que estar presentes, ¿ya? Entonces, esto caracteriza un episodio de migraña. Ahora, ¿cuáles son los tipos especiales de migraña? Por ejemplo, hay migrañas que afectan al territorio de la arteria basilar, se llama migraña basilar, donde el dolor se concentra en la parte occipital y ahí puede haber síntomas de afectación de paredes canales o hasta síncope, ¿ya? La migraña hemipléjica familiar es cuando se concentra el dolor en la cerebral media y puede haber clínica de focalización motor. La migraña complicada es la que termina dando lesión isquémica con resonancia positiva. Y el estatus migrañoso es cuando la migraña dura más de 72 horas con manejo adecuado y requiere hospitalización y manejo endovenoso. Ya no se olvide. Muy bien, la migraña con aura se llama cuando aparece dentro de los 60 minutos previos a la cefalea un aura, que usualmente es un escotoma visual o puede ser también clínica sensitiva o motora, ¿ya? Bien, vamos con la tensional. La cefalea tensional es la más frecuente de todas, pero no se va al neurólogo por esta, ¿ya? Se asocia estrés, ansiedad o inclusive depresión, por eso es más frecuente en mujeres, ¿ya? Pero la prevalencia es bastante alta también en hombres. Se presenta como una sensación de pesadez u opresión en vincha de la cabeza, ¿ya? Entonces su diagnóstico requiere que sea un dolor bilateral opresivo como vincha, con una intensidad leve a moderada que te permite el día a día, vivir y trabajar. La duración puede ir desde media hora hasta 7 días, así que no es como la migraña.
Y como ven acá se afectan los músculos del cráneo, los músculos del cráneo. ¿Listo? El tratamiento, básicamente iniciamos con AINES como el paracetamol y si no podemos pasar a antidepresivos si la paciente tiene ansiedad o depresión, o si es que es por un origen traumático se puede pasar a fisioterapia y miorrelajantes. ¿Ya? Bien, vamos con la cefalea en racimos o de Horton. La cefalea en racimos o de Horton es típica de varones de edad media con ansiedad y depresión. Son episodios recurrentes, por eso se llama en racimos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Tienen que haber ataques recurrentes, al menos 5 episodios que cumplan los siguientes síntomas. La duración de cada episodio va de 15 minutos a 3 horas, 180 minutos, que se repite varias veces, Las características del dolor, ¿cuáles tienen que ser? Un dolor muy severo o intenso, unilateral, usualmente retroocular. Periorbitario o temporal. ¿Ya? Puede irradiarse a otras áreas del rostro, pero principalmente es retroocular. E inevitablemente tiene que haber en racimos, o sea, tiene que ser frecuente los ataques, varias veces al día, y 2 hasta 8 ataques al día, y varios días a la semana. ¿Ya? Adicionalmente es importantísimo que se acompañen los siguientes síntomas disautonómicos. En el mismo lado del dolor tiene que haber inyección conjuntival, con lagrimeo, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración facial o en la frente, ¿no es cierto? Puede haber miosis, ¿ya? O tosis palpebral, y en casos extremos puede haber anhidrosis, que es lo contrario, es el síndrome de Horner, casos extremos, y hay una sensación de inquietud o agitación, ¿no? Eso es típico. Estos pacientes inclusive pueden llegar al suicidio. Y el tratamiento básicamente es con oxígeno en alto flujo y sumatriptán en el episodio agudo, y la profilaxis supone litio con verapamilo siempre. ¿Ya? La profilaxis. Antes que se me pase, en la migraña, por favor, vamos a aumentar acá. En la migraña, en el tratamiento de la migraña, recuerden que los episodios leves pueden responder con AINES. Los episodios que son más severos, que no responden a AINES, tienes que dar triptanos en el ataque agudo. Y cuando tienes 2 o más migrañas por semana, se tiene que dar tratamiento profiláctico con beta bloqueantes, calcio antagonistas, antidepresivos tricíclicos o anticonvulsivantes para evitar que la migraña se transforme a una migraña crónica. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con la neuralgia del trigémino, ¿correcto? Que también no es una cefalea primaria como tal, pero la estudiamos acá. Entonces, aspectos generales, afecta usualmente a mujeres mayores de 50 años, porque si es menor la mujer o es en el varón, sospechamos esclerosis múltiple. ¿Ya? Son episodios de dolor intenso, pero en áreas del trigémino, que se desencadenan por una zona de gatillo. Y por lo tanto el dolor siempre es unilateral, como ven acá, dolor lancinante neuropático en el territorio del trigémino, y hay un periodo refractario entre episodio y episodio. Usualmente el lugar de gatillo es en las encías, ¿ya? En las encías. El tratamiento es con carbamazepina de elección, y solo si no mejora con carbamazepina podríamos pasar a técnicas quirúrgicas de ablación, ¿no? Si el paciente no puede recibir carbamazepina, se pueden utilizar otros fármacos, ¿no es cierto? Baclofeno podemos usar, gabapentina, bueno, pero de elección es carbamazepina, ¿ya? Bien, vamos a continuar con los mapas conceptuales de enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, enfermedad cerebrovascular pues tiene varias ramas, ¿no es cierto? Tenemos que aprender los territorios, los aspectos generales, tenemos que aprender la diferenciación de los síndromes, el tratamiento de cada uno, pues, ¿no? Entonces empezamos, ya vamos con anatomía vascular y síndromes topográficos, ¿ya? Entonces empezamos con esto. Entonces recuerden que hay 2 circulaciones, una circulación anterior y una circulación posterior. La circulación anterior tiene 2 arterias principales, la cerebral anterior y la cerebral media. Entonces recuerden acá, la cerebral anterior va por el medio, por acá, por el medio del cerebro. Entonces irriga la parte medial de los hemisferios, tanto frontal como parietal. Y su obstrucción va a dar clínica motora o sensitiva, pero en la parte medial que corresponde a los miembros inferiores, ¿ya? Ahora, otros síntomas, cuando la lesión es bilateral de ambos hemisferios, puede haber abulia, reflejos primitivos activados, rigidez paratónica o apraxia, ¿no? Porque has lesionado todo el área premotora bilateral. Muy bien, vamos acá. La segunda arteria de la circulación anterior es la cerebral media, ¿no? Esta que se mete por los ganglios basales y sale por el valle de Silvio.
Entonces irriga los ganglios basales, la cápsula interna, el lóbulo de la ínsula y la parte lateral de los hemisferios, ¿no? Tanto frontal como parietal. Su obstrucción en el lado dominante, o sea, en el lado izquierdo, puede provocar afasias, tanto motora, que es la de Broca, sensitiva como es la de Wernicke, o si es de los dos, la global. En cambio, en el hemisferio no dominante, o sea, el derecho, puede aparecer negligencia y anosognosia sin afasias, ¿ya? Esa es la típica. Recuerden que el segmento que va por los ganglios basales es el M1 y el que va por el valle de Silvio es el M2. Muy bien, ahora bajamos, vamos a la circulación posterior. La circulación posterior básicamente arranca acá con la arteria basilar, ¿correcto? O mejor dicho, las arterias vertebrales. Esas vertebrales van a dar la pica, luego las vertebrales se juntan y dan la basilar, y finalmente termina con la cerebral posterior. Entonces vamos a empezar con la pica, ya que es la principal rama de la vertebral. Esta pica que ven acá es esta de acá, esta grandota que viene por acá abajo, ¿ya? Entonces irriga el cerebelo posterior e inferior, ¿ya? Y la parte laterodorsal del bulbo raquídeo, ¿ya? No lo olviden. Su obstrucción causa el famoso síndrome alterno de Wallenberg, que afecta la parte laterodorsal del bulbo, afectando los pares craneales, principalmente el 9, el 10, la parte vulvar del quinto, ¿ya? Y también causa ataxia. Las lesiones cerebelosas pueden resultar en dismetría, temblor de intención y disartria porque estás afectando el lóbulo posterior, ¿ya? Muy bien. Luego, la arteria basilar es cuando se juntan las dos vertebrales, dan la basilar. Recuerden que la basilar está encima del puente, entonces irriga todo el puente, la parte anterior del cerebelo también. Y cuando se lesiona va a haber trastornos del sensorio y déficit de pares craneales porque estás afectando el puente, propiamente dicho, ¿ya? Es altamente mortal, ya porque esta arteria prácticamente está justo en la formación reticular activadora ascendente. Muy bien. Y finalmente, cuando ya termina la basilar, se divide en dos posteriores, las cerebrales posteriores, que como ves acá irrigan la parte del diencéfalo y la otra parte el occipital y el temporal basal. Entonces, irriga el mesencéfalo, diencéfalo, ganglios basales profundos y el lóbulo occipital, dependiendo de los segmentos, ¿no? El P1 irriga mesencéfalo, diencéfalo, ¿correcto? Y la parte más profunda de los ganglios basales, y también recuerden que en el diencéfalo está el tálamo, y el segmento P2, el lóbulo frontal y el temporal basal. Su obstrucción causa obviamente por lesión del occipital una hemenopsia homónima contralateral, pero con alexia sin agrafia. El paciente no puede leer, pero sí puede escribir, ¿ya? Y pueden provocar el síndrome de Degery-Roussy, que es cuando se infarta el tálamo, o el síndrome alterno de Weber, cuando se infarta el mesencéfalo. ¿Listo? Esa es entonces la arteria cerebral posterior. Muy bien. Vamos acá, aspectos de un ictus. A ver, recuerden. ¿Cómo se define el ictus? Bueno, pues el ictus es cualquier focalización no convulsiva por un déficit vascular o de irrigación en un grupo de neuronas, ¿ya? Se da a dividir en el isquémico, por falta de irrigación, 85%, y el hemorrágico, 15%, que es porque se rompe un vaso. Recuerden que la diferencia entre estos dos es por la tomografía sin contraste. 70% de los casos de ictus ocurren en mayores de 70 años, ¿ya? No lo olviden. Factores de riesgo, esto es pregunta examen, ¿ya? Factores de riesgo. Primero, la edad mayor a 55 años, la hipertensión arterial mal controlada, la diabetes, las arritmias, son los factores principales. Luego tenemos el tabaco, dislipidemia y también los anticonceptivos por mucho tiempo son factores asociados. El sedentarismo también está acá y otros factores más que van con enfermedad cardiovascular. Pero lo más importante para prevenir el ictus es el control de la hipertensión arterial, ¿ya? Bien, vamos a los tipos de ictus. Entonces tenemos el ictus global y el focal. El global es cuando todo el cerebro se isquemiza, pues, ¿no? El global afecta a todas las zonas del cerebro, es una interrupción generalizada y se ve afectado las zonas de frontera, ¿no? Donde se unen las arterias. Mientras que el ictus focal solamente se produce por lesión o obstrucción de las arterias terminales y te da una lesión solo del territorio de esa arteria, ¿ya? Otro término que preguntan bastante es el ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio básicamente es cuando hay un déficit neurológico pero breve, menos de una hora, y usualmente recuperan todos en menos de un día la clínica, ¿ya? Recuerden que no debe haber imagen positiva, por eso. Toda focalización que resuelve en 24 horas y que es negativo en la imagen es un ataque isquémico transitorio, ¿ya? La causa principal son embolitos que viajan de la carótida, émbolos arterioarteriales. Y finalmente, lo importante de diagnosticar un ataque isquémico
es que hay que empezar a prevenir. Nos lleva a una prevención primaria. ¿Ya? Muy bien. En cambio, el infarto cerebral ya se caracteriza porque hay una muerte neuronal por aporte sanguíneo que tiene que ser diagnosticado por resonancia o por tomografía. ¿Ya? La definición es por imagen. Se clasifican en aterotrombóticos, cuando se forma un ateroma y ahí se forma el tapón de plaqueta, o cardioembólico, porque ha bajado un émbolo del corazón o de otra arteria, lacunar, porque son chiquititos, y los que no sabemos la causa, los indeterminados. Recuerden que el tratamiento, como hay una obstrucción, tiene que ser la trombólisis y también manejar los factores de riesgo para evitar otro infarto. ¿Ya? ¿Cómo se ve en la tomografía, profe? Como ven acá, ¿no es cierto? Una lesión hipodensa. Hipodensa, correcto, de tejido muerto. Muy bien, entonces, ¿cómo se debe tratar un ictus? Pues básicamente hay una atención antes de llegar al hospital, durante el hospital y el manejo específico en la unidad de stroke. Entonces, antes del hospital hay que hacer promoción de salud y reconocimiento del acrónimo FAST, ¿no es cierto? Para que la gente identifique cuando se esté infartando. Face, Arm, Speech, Time, ¿no es cierto? Alteración facial, alteración en la movilidad del brazo, del habla y que midan el tiempo. Hay que activar rápidamente el servicio de emergencia para que llegues al hospital en menos de una hora. Y por lo tanto hay que capacitar a los paramédicos y al sistema de salud para que te lleven al hospital en menos de una hora. Una vez que estás en el hospital, recuerda que tiene que ser un hospital recertificado, con protocolos stroke, si no, no sirve para nada. Una vez que te reciben en la emergencia, tienen que hacerte la escala NIS para ver la severidad del ictus, porque según esa escala, se te va o no se te va a trombolizar. ¿Ya? La telemedicina es una herramienta que ha servido para asistir casos de infarto en hospitales que no tienen equipo stroke. Muy bien. Entonces vamos al manejo específico. Un paciente que esté infartado necesita ventilación mecánica, control de temperatura y glucosa, según el caso, ¿ya? Y el manejo específico es el TPA. Tiene que trombolizarse con TPA, siempre siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, ¿ya? Lo más importante es que, como criterio de inclusión, es que estemos entre las 3 a 4.5 horas. Entre las 3 a 4.5 horas, ¿ya? Que la presión arterial esté menos de 185-110 antes de empezar el TPA, ¿ya? No se olviden. Y finalmente tienen que mantener la temperatura menos de 38 grados para que no haya lesión de la zona de penumbra, ¿ya? Fuera de esto, se hace prevención secundaria con aspirina y control de factores de riesgo para evitar otro infarto. ¿Listo? Entonces acá está el resumen, por favor, para que no se olviden. Prehospitalario, acrónimo FAST, traslado rápido, el ABC y siempre pasar su glucosita en la ambulancia. En el hospital, su escala NIS tiene que ser un hospital que acredite JSI. Recuerden que la tomo tiene que hacerse antes de los 20 minutos y si vas a decidir trombolizar, tienes que hacer la terapia. DTN es door to needle, de la puerta a la aguja, máximo 1 hora has debido demorar, ¿ya? El tratamiento, recuerden, para trombolizar, tienes que estar en las primeras 3 a 4.5 horas del ictus y tu presión no puede estar por encima de 185-110 para iniciar la trombólisis. Y durante la hora de trombólisis deberías bajarlo a 180-105, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el ictus hemorrágico, o sea, el que sangra. Entonces, el ictus hemorrágico, aspectos generales. Recuerden que era un 15% de los SBs y principalmente es por ruptura de los vasos intracraneales, ¿no? Hemorragia intracerebral. La hipertensión mal controlada en ancianos es la causa más común de hemorragia intracerebral. A pesar de que la causa más frecuente de hemorragia es el TEC, pero eso es neurocirugía, acá en neurología la causa número 1 es la hipertensión maltratada, que te da hemorragia intracerebral, ¿ya? En cambio, en la gente joven, la rotura de aneurismas o de malformaciones arteriovenosas son la causa de hemorragia, pero subaracnoidea en gente joven, ¿ya? Recuerden que en el diagnóstico se necesita una tomografía sin contraste, ¿correcto? La tomografía sin contraste es el estándar, el gold estándar para ver sangrado, ¿ya? Y en la hemorragia subaracnoidea, la tomografía tiene la escala de Fisher para ver el grado de hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Muy bien. Recuerden que la hemorragia intracerebral va con focalización, porque es una masa que está creciendo en el cerebro, con hipertensión endocraniana brusca, de pocos minutos a horas, ¿ya? Ahí está, una bola de sangre ahí en el cerebro. En cambio, la hemorragia subaracnoidea se asocia a una hipertensión endocraniana súbita y muy severa, de pocos minutos o inclusive segundos. Es la peor cefalea de su vida, que lo lleva al coma, ¿ya? Y después de unas horas hay meningismo por irritación de meninges. Miren cómo la sangre está desparramada por todo el espacio subaracnoideo.
Muy bien, entonces, ¿cómo se trata en este caso la hemorragia subaracnoidea? Recuerdan que tiene que entrar siempre a UCI, reposo absoluto y analgesia para evitar el resangrado, que es la causa de muerte. Tiene que haber una prevención del resangrado mediante una cirugía precoz dentro de las primeras 24 a 48 horas, ¿ya? Y se controla la presión arterial media menos de 160. Se puede usar nimodipino como neuroprotector para evitar el vasoespasmo, es correcto, y como ven el paciente está en UCI. En cambio, el tratamiento de la hemorragia intracerebral básicamente es igual observación, pero tiene que haber un control estricto de la presión arterial, sobre todo la sistólica tiene que estar menos de 140 en la primera hora, ¿ya? Y luego tienes que mantenerlo entre 140 y 160, ¿ya? Hay que observar y solo en casos extremos se hace craneotomía descompresiva. Bien, vamos a ver ahora nuestro mapita conceptual de meningitis, ¿ya? De meningitis. Muy bien, entonces vamos a ver las definiciones, las causas, etiología, diagnóstico, tratamiento. Entonces vamos con las definiciones y causas. Meningitis es cuando se inflaman las meninges, pero por un agente infeccioso, y eso suele evolucionar después a encefalitis. Recuerden que las meninges, si esto es el encéfalo, la corteza, tenemos acá la pía madre, acá arriba tenemos la aracnoides y entre los dos el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. Luego acá tenemos la dura madre que tiene una capa visceral y una capa ósea. Y entre la capa visceral y ósea se forma esto que son los senos venosos. Y en el seno venoso drena esto que son las vellosidades aracnoideas, ¿no es cierto? Donde drena ¿quién? Drena el líquido cefalorraquídeo. Bueno, y finalmente está el hueso, la aponeurosis, la galea, ¿no? O el periósteo, perdón, la aponeurosis y la galea. Muy bien, entonces, lo que ocurre en una meningitis, básicamente es una inflamación del espacio subaracnoideo, se taponan las vellosidades aracnoideas y no drena el líquido cefalorraquídeo que genera hipertensión endocraniana, ¿ya? ¿Cuáles son las causas frecuentes? Bueno, en niños son virales, ahí está el ecovirus, los coxsackie y los enterovirus. Mientras que en los adultos suelen ser las bacterianas. Recuerden, número 1, neumococo, todo adulto mayor de 18 años, causa número 1, neumococo. En los inmunosuprimidos o mayores de 50 aparece Listeria o Escherichia coli. Y cuando hablamos de bacterias en recién nacidos, ahí entra el Agalactiae y la Escherichia coli respectivamente, ¿ya? El meningococo, habría que aumentar acá, por si acaso, el meningococo es el más frecuente en los niños menores de 10, perdón, en los niños entre 10 y 18 años, ¿ya? En los niños que están en el colegio, ¿no es cierto?, suelen haber los brotes de meningococo. Muy bien, factores de riesgo. Factor de riesgo para meningitis, la falta de vacunación, porque te puede dar hemófilus cuando eres lactante. Luego, condiciones de asplenia o problemas de complemento, que te aumentan el riesgo de neumococo y meningococo también. El uso de glucocorticoides te predispone a meningitis, por ejemplo, por criptococo. Y las bacteremias o traumatismos en base de cráneo también pueden asociarse a meningitis por infección de contigüedad, ¿no? Por lesión de solución de contigüedad, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos una meningitis? Básicamente es un paciente con fiebre alta y cefalea intensa que va con otros signos de hipertensión endocraniana, como vómitos incoercibles, ¿no? Cefalea global, pulsátil. Pero se confirma el diagnóstico con la rigidez de nuca y otros signos meningios como el Kernig y Brunzinski. Kernig es cuando flexionas la rodilla y el paciente flexiona la otra por dolor, y Brunzinski es cuando flexionas la cabeza y flexionas las piernas en reflejo, ¿ya? Los casos muy severos puede haber alteración de sensorio y lesión de pares craneales porque ya estás bajando a la mente, o sea, perdón, al encéfalo, lesión de sensorio, o los pares craneales porque hay demasiada hipertensión endocraniana, sobre todo el sexto y el tercero. Muy bien, el diagnóstico, básicamente los procedimientos que debemos realizar son el hemocultivo, de inmediato se pide hemocultivo, y luego líquido cefalorraquídeo, salvo hay una contraindicación para la punción lumbar, ¿no? Que básicamente es una hipertensión endocraniana severa con papiledema o riesgo de enclavamiento, ¿ya? Si no lo hay, punción lumbar. Entonces recuerden, en las infecciones bacterianas el líquido cefalorraquídeo tiene presión de salida alta, aspecto turbio, glucosa muy baja, menos de 45, y polimorfonucleares predominan.
Mientras que en las virales todo está bien, excepto que hay aumento de células a nivel de mononucleares. Entonces yo siempre les traigo esta tabla que nunca deben olvidar. El líquido cefalorraquídeo normal tiene presión de salida de 8 a 12, es aspecto claro, citrino, máximo 5 células por milímetro cúbico, proteínas menos de 45 y glucorragia de 65-80% de la glucosemia, ¿no es cierto? O de la glicemia. Es un porcentaje la glicemia. Entonces, en una infección bacteriana, la presión de salida es alta, más de 20, el aspecto es turbio, predominan por encima de 1000 los polimorfos nucleares, las proteínas también pueden llegar hasta 1000 y la glucosa es muy baja, menos de 45%, ¿no? Y el lactato está aumentado. En cambio, en las virales, usualmente la presión es normal, el aspecto es igual normal, pero predominan los mononucleares, algo de 300 a 500, las proteínas no pasan de 100 y la glucosa está normal. Y en las bacterias atípicas, como tuberculosis, como listeria, como brucela, por ejemplo, la presión es alta de salida, es xantocrómico, no es turbio, y predominan mononucleares, como si fuera una viral, pero las proteínas van más altas, casi hasta 700, y la glucosa está entre 40 y 60. Entonces es la diferencia básicamente con las bacterias de arriba, que son las típicas, ¿no? Acá las bacterias de acá, que estoy marcando en amarillo, suelen ser las bacterias típicas, meningococo, neumococo, hemófilos. Mientras que las de abajo son las atípicas, tuberculosis, listeria. ¿Ya? Bien, tratamiento. Como no vamos a poder esperar el cultivo porque es una emergencia médica, hay que dar manejo empírico con vancomicina y ceftriaxona a dosis plena. En pediatría se puede cambiar la ceftriaxona por cefotaxima, pero igual se da vancomicina. La dexametasona se tiene que dar siempre antes de arrancar los antibióticos o dentro de la primera hora para evitar las secuelas. Y siempre recuerden la profilaxis con vacuna para el hemófilos en lactante y también para el neumococo. Muy bien. Si te dicen cuál es el agente específico que está atacando, entonces si es listeria, por ejemplo, cae con ampicilina. Si es un gram negativo como meningococo o hemófilos demostrado, solamente ceftriaxona, no es necesario vancomicina. Si es tuberculosis, el esquema tuberculoso, pero por un año, ¿ya? Si es honguito, anfotericina B con fluconazol hasta que mejore el recuento de CD4. O sea, si el honguito debe ir con anfotericina B y luego fluconazol preventivo hasta que recupere el CD4, ¿ya? Bien, vamos a continuar con nuestros mapitas conceptuales de enfermedad de placa motora. ¿Ya? Entonces, en placa motora siempre vemos Lamberyton, botulismo y miastenia gravis. Entonces, empezamos con Lamberyton. Recuerden, Lamberyton, su etiología es una afectación de los canales de calcio presinápticos, usualmente asociados a un paraneoplásico de cáncer de pulmón, ¿ya? Que obviamente afectan la liberación presináptica de acetilcolina. Epidemiología, típico de un adulto varón o mujer de 40 años que tiene cáncer de células microcíticas en el pulmón. Los músculos que se afectan principalmente son primero los extraoculares, igual que la miastenia, pero luego hay compromiso de los músculos proximales, pero de miembros inferiores. Miastenia es miembros superiores. Luego se pueden afectar pares craneales, ¿no? El paro respiratorio, igual que miastenia. Este es el dato más importante. El curso clínico hay un mejoramiento progresivo a lo largo del día o tras hacer ejercicio, que es lo contrario a la miastenia. Y también mejora con la guanidina, porque la guanidina estimula los canales presinápticos. ¿Listo? Entonces el tratamiento básicamente es eliminar el tumor, que es la fuente de anticuerpos, y se da inhibidores de la acetilcolinesterasa como la pidostigmina, pero siempre con su guanidina. Vamos con el botulismo. El botulismo básicamente está causado por la toxina botulínica, ¿no? Que es del Clostridium botulinum, perdón, que básicamente está en los alimentos mal conservados o en las heridas contaminadas, ¿ya? Lo que hace es inhibir la liberación de la vesícula presináptica, o sea, actúa a nivel interior de la vesícula, ¿ya? Epidemiológicamente afecta a las personas de cualquier edad, pero obviamente tienen más riesgo los lactantes que están yendo a la lactancia porque todavía no han desarrollado antitoxina. En cambio, un adulto ya ha desarrollado antitoxina contra el Clostridium, ¿ya? Se debe a alimentación inadecuada, sobre todo cuando le dan estos alimentos conservados, ¿no es cierto?, que están en mal estado, los enlatados, las compotas, etc.
¿Qué músculos afecta el botulismo? Pues básicamente los músculos faciales y vulvares, porque afecta pares craneales, pero va en descenso. Progresiona rápidamente a debilidad muscular de músculos axiales y luego llega a parálisis respiratoria grave. O sea, este paciente rápidamente entra en paro. Entonces la clínica empeora rápidamente tras la exposición, en pocas horas, ya usualmente en las primeras 48 horas. Y el tratamiento claramente es su antitoxina como primera línea y luego antibióticos para eliminar la fuente de Clostridium y soporte ventilatorio en los casos severos. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos con la miastenia. La miastenia gravis, que es la que más preguntan, su etiología son anticuerpos pero contra el receptor nicotínico muscular postsináptico. O sea, la miastenia es un problema de placa postsináptica. ¿Ya? Si no hace anticuerpos contra el receptor nicotínico, puede ser anticuerpos anti-MuSK, sobre todo en casos severos. Se ha asociado a problemas del timo, como hiperplasias del timo o timomas, que se ven acá en las radiografías en el mediastino anterior, ¿no? Se ensancha el mediastino anterior. Y está asociado a otras enfermedades autoinmunes, como lupus, diabetes, Addison, etc. ¿Ya? Epidemiología, como es una enfermedad autoinmune, afecta a las mujeres jóvenes de 28 a 30 años y en el caso de varones de 50 años a más es por el cáncer de pulmón, o sea, también se asocia a un paraneoplásico de cáncer de pulmón, ¿ya? ¿Cuáles son los músculos que se afectan? Pues primero empieza con afectar los músculos extraoculares, eriplopía, y luego de los pares craneales como el facial o los vulvares, y el diagnóstico se hace básicamente con el test de tensilón o hidrofonio, ¿no? Se le da al paciente tensilón o hidrofonio y ¡fa! Recupera rápidamente la movilidad y la fuerza muscular y luego otra vez la pierde. Entonces es el test diagnóstico del tensilón. Recuerden que luego baja y hay debilidad de los miembros superiores, a diferencia del Lambert-Eaton que va a miembros inferiores y puede llegar a afectar los músculos respiratorios. Muy bien, este es el dato clínico. ¿Cómo empeora la clínica de la miastenia? Es lo contrario del Lambert-Eaton. Empeora con el avance del día o con el ejercicio, porque se agotan los receptores nicotínicos. Empeora con infecciones, con el calor, porque también disminuyen los receptores nicotínicos. Y finalmente, es importante identificar desencadenantes como por ejemplo el uso de antibióticos. Los macrólidos, los aminoglucósidos, beta blockers, los derivados del curare desencadenan crisis miasténica. ¿Ya? Entonces el tratamiento básicamente tiene que ser usar piridostigmina, es el manejo de primera línea, ¿no es cierto?, para aumentar la cantidad de acetilcolina. Luego hay que considerar timectomías si es que está afectado el timo, siempre y cuando estemos por entre los 15 y 55 años. Antes de los 15 y pasar a los 55 no se hace timectomía. Y las crisis miasténicas se manejan uno en UCI y hay que hacer plasmaféresis o terapia hiperinmune con IgG. ¿Ya? Vamos a ver ahora nuestros mapitas conceptuales del síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Entonces en Guillain-Barré vamos a ver aspectos generales, diagnóstico, tratamiento, vamos a ver la escala de discapacidad y qué dice la normativa actual de Guillain-Barré. Bueno, lo primero es que definirlo, ¿no? ¿Cómo se define el Guillain-Barré? Es una polirradiculoneuropatía aguda que afecta múltiples raíces nerviosas. Ya esta definición es importante. ¿Por qué, profe? Porque uno, que es inflamatorio, o sea, tiene que haber acá infiltrado de macrófagos, que se comen la mielina. Dos, es ascendente, la afección de los nervios de los miembros inferiores es lo que prima y por eso va subiendo. Es a predominio motor porque agarra primeramente la motoneurona alfa, que es la más gruesa, y es autoinmunitaria porque se debe a autoanticuerpos contra la mielina, contra los gangliósidos, ¿ya? GM1, GD1. ¿Listo? Por eso al final el daño es una desmielinización segmentaria. Causas. Bueno, 66% de los casos se asocian a infecciones previas, tanto virales como bacterianas. Dentro de las bacterianas está el Campylobacter y en las virales el enterovirus o el VIH. ¿Ya? No se olviden. La tríada diagnóstica clásica. Entonces, la tríada diagnóstica clásica básicamente es, primero aparecen parestesias en miembros inferiores que arrancan en la zona lumbar, luego una paresia simétrica ascendente con afectación de segunda neurona, aparece una debilidad, que es la famosa marcha de Landry, que va subiendo, y una reflexia profunda, ¿correcto? Eso es más o menos lo que ocurre. Sin embargo, para diagnosticar se necesitan los criterios de Brighton.
Los criterios de Brighton básicamente son la parálisis, la reflexia y que la enfermedad progrese de las 12 horas máximo hasta los 28 días. No debe progresar más allá de ello. Y no debe haber otras causas que lo expliquen. ¿Ya? Esos son básicamente los criterios de Brighton. Como signos de apoyo es que no hay fiebre y se altera el líquido cefalorraquídeo a partir de la segunda semana, donde aparece la famosa disociación albúmino-citológica. También la electromiografía se ve que hay un patrón de desmielinización, ¿no? Donde va lento la despolarización. Hay variantes clínicas, por eso se llama síndrome de Guillain-Barré, porque hay variantes. Una es la motora pura, que va sin parestesia ni arreflexia, la sensitiva pura, que no va con clínica motora, y el famoso síndrome de Miller-Fisher, que arranca de arriba para abajo. Hay oftalmoparesia, arreflexia con ataxia, ¿ya? Procedimientos diagnósticos que se permiten en el Guillain-Barré es una punción lumbar, siempre antes de arrancar el tratamiento con inmunoglobulinas, y su electromiografía entre la segunda y cuarta semana de la enfermedad. Tratamiento. Bueno, inicialmente, pregunta examen, hay que dar inmunoglobulina G, manejo de primera línea, para bloquear esos autoanticuerpos contra la mielina. Y si no tenemos eso, la segunda opción es plasmaféresis. Se tienen que ir a UCI para control de funciones vitales, casi el 30% de pacientes van a requerirlo, y un monitoreo continuo hasta que remita la enfermedad. El pronóstico, 85% quedan totalmente curados, 10% quedan con algún déficit motor, 5% se mueren porque no pudieron ser atendidos en UCI adecuadamente y 10% puede recurrir y en ellos se sospecha un paraneoplásico. Muy bien, ¿cuál es la escala de discapacidad? Recuerden que la clasificación de discapacidad va así. Grado 0, quedó sin discapacidad. Grado 1, tiene signos menores, no puede correr. Grado 2, solamente camina hasta 10 metros sin ayuda y no puede correr. Grado 3, camina hasta 10 metros pero con ayuda. Grado 4, está confinado a una cama o una silla. Grado 5, requiere asistencia ventilatoria. Y grado 6, bueno, es muerte. ¿Ya? Esa es la clasificación de nuestra norma. ¿Y por qué es importante la clasificación? Porque facilita la evaluación del paciente para su manejo, seguimiento y ayuda a investigar la causa de la enfermedad. Normativa y recomendaciones. Hay una normativa del MINSA del 2021 a raíz del brote, donde dice que es obligatorio aplicar en los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel esta normativa de Guillain-Barré. Es un protocolo de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico del síndrome, que básicamente lo que hace es usar los criterios de Brighton, ¿ya? Recomendaciones para el manejo. Lo nuevo o lo que pone la norma es que siempre hay que hacer punción lumbar antes de la IgG, ese es un dato, y considerar como segunda punción lumbar ya tras la segunda semana. O sea, consideras una segunda punción lumbar si es necesario después de la primera punción que se hizo en la segunda semana para confirmar el Guillain-Barré. Listo, vamos con nuestros mapitas conceptuales ahora de Parkinson, ¿ya? Muy bien, entonces en la enfermedad de Parkinson vamos a ver la etiología, el diagnóstico, el tratamiento. Entonces empezamos, etiología y características generales del Parkinson. Primero describamos la enfermedad. ¿Ya? La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, o sea, las neuronas empiezan a morir y no se sabe la causa. Su prevalencia es alta con la edad, sobre todo los ancianos pasados los 75, y no tiene un factor hereditario significativo, o sea, es esporádico. ¿Listo? Acá. ¿Qué neuronas se lesionan? Hay una lesión en la pars compacta de la sustancia negra en el mesencéfalo, el área A9. Como ves acá, esta sustancia degenera, disminuye la sustancia negra. Y cuando disminuye más del 60% aparece la clínica. ¿Ya? Recuerden que anatomopatológicamente aparecen los famosos cuerpos de Lewy. Son inclusiones neuronales, intracelulares, cuerpos de Lewy. ¿Ya? Y justamente la degeneración de estas células dopaminérgicas alteran el sistema nigroestriatal por déficit de dopamina, ¿no? No se altera el mesolímbico ni el mesocortical, sino el nigroestriatal, ¿ya? Cambios neurobioquímicos, hay una disminución de la dopamina, por lo tanto el cerebro compensa aumentando la acetilcolina y eso explica los temblores. Y también se produce una reducción de noradrenalina y serotonina, lo que explica después los cuadros depresivos y la clínica pues demencial, ¿ya? Muy bien, diagnóstico. ¿Cómo son los criterios? Los criterios diagnósticos básicamente son clínicos y se basan en la presencia de al menos 2 signos cardinales por un año, ¿ya? Que vamos a ver ahorita. Los signos cardinales incluyen
el temblor de reposo, la bradiquinesia o lentitud, la rigidez en rueda dentada y la marcha festinante, ¿ya? Pero el segundo criterio diagnóstico es la respuesta al tratamiento. Si responde al levodopa, donde por lo menos durante un año has confirmado el diagnóstico de Parkinson. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos acá. El temblor es una sensación o una oscilación, presión involuntaria, que comienza en una mano, se pasa al pie, es asimétrico, ¿ya? Y es un temblor de reposo, ¿ya? De alta frecuencia. La rigidez, en cambio, es una resistencia a la movilización, es una resistencia en rueda dentada, se llama, que empeora cuando el paciente mueve el otro miembro, ¿no? Estoy evaluando la mano izquierda, rígida, y le hago mover la mano derecha, entonces se vuelve más rígida la mano izquierda, es el signo de Froment. La bradiquinesia es la lentitud del movimiento, ya sea la hipomimia facial o la lentitud del movimiento, que es el signo más discapacitante. Y finalmente la marcha festinante es cuando el paciente arrastra los pies sin levantar el talón, para no perder, no caerse. Muy bien. Y existen síntomas no motores, por ejemplo hay dolores osteomusculares, hiposmia, hipotensión ortostática que pueden aparecer hasta 15 años antes, ¿ya? Hay un deterioro cognitivo que aparece en las etapas finales del Parkinson, al final, porque si aparece el deterioro cognitivo al inicio, eso se llama demencia de Lewy. Y finalmente hay estreñimiento, disfunción sexual y síntomas depresivos que, como les digo, pueden aparecer hasta 15 años antes del Parkinson. Muy bien, vamos con el tratamiento. Entonces, si lo que tiene el paciente con Parkinson es un déficit de dopamina, entonces las opciones terapéuticas serán: para los mayores de 70 años siempre se le da levodopa, se le reemplaza la dopamina, pero con carbidopa o benseracida para evitar que se degrade por la dopa de carboxilasa. Lo malo es que la levodopa te da estos efectos secundarios. ¿Cuáles? El efecto adverso más importante es el síndrome de wearing off y el fenómeno de on-off. Esto que ves acá. Recibe su dosis, alivia, pero luego empiezan a aparecer los síntomas y el paciente hace una fase de deterioro, el famoso wearing off. Y luego de un tiempo, esto ya no se hace tan oscilante, sino se hace muy brusco y aparece el síndrome de on-off, porque sube y baja repentinamente, ¿ya? Y el paciente con eso ya no puede vivir, pues, ¿no? Entonces, para evitar este síndrome o este efecto adverso, a los menores de 70 años se les da agonistas dopaminérgicos, como pramipexol, ropinirol, que son fármacos que no generan este efecto de wearing off y on-off. Les dije que la levodopa va con inhibidores de la dopa de carboxilasa para evitar las náuseas y vómitos por acción dopaminérgica periférica. Y finalmente, la elección del tratamiento depende de la edad del paciente. Muy bien. Progresión de la enfermedad, pues recuerden que la enfermedad es inexorable, ¿ya? Y simplemente lo que hace es empeorar a lo largo de los años, y lo que hace el medicamento es mejorar la sobrevida al inicio, ¿ya? 25% de pacientes estarán severamente incapacitados al 5.º año de enfermedad, por lo tanto, esta es una causa o una enfermedad incurable, causa de muerte, ¿ya? Listo. Pronóstico. Expectativas de vida. Los fármacos aumentan la sobrevida máximo 10 a 20 años, ¿ya? Máximo 10 a 20 años. Y la evolución de la enfermedad es invariable, o bueno, es variable, perdón, y no se puede predecir al inicio, pero es degenerativa invariable, o sea, no cura, a eso me refiero, ¿ya? Y el impacto en la calidad de vida, bueno, pues básicamente afecta a la persona y a sus familiares. ¿Por qué? Por la bradiquinesia. El paciente se postra. Y la atención multidisciplinaria es crucial para poder mejorar los síntomas o para poder sobrellevar esos años de sobrevida, ¿ya? Vamos ahora con este mapita conceptual de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Enfermedad de Alzheimer. Entonces vamos a ver rápidamente la clasificación de las demencias como tales. Entonces las demencias, recuerden que existen dos tipos desde un punto de vista académico. Las que afectan la corteza, las corticales, y las que afectan la región subcortical. La diferencia está en la clínica. Las afectaciones corticales arrancan con alteraciones de las funciones superiores, como afasia, apraxia, problemas de memoria, problemas de lenguaje. Mientras que las subcorticales arrancan con problemas motores, problemas de movimiento anormal disquinésicos, retardo psicomotor y clínica psiquiátrica, ¿ya? Ejemplos de demencias corticales. Acá está Alzheimer, 90% de casos. Segundo lugar, la demencia alcohólica.
Y luego tenemos una preguntada que es la demencia frontotemporal de Pick, donde se altera el prefrontal y aparecen cambios de conducta con agresividad. Ejemplos de demencias subcorticales. Acá tenemos la enfermedad de Huntington, que aparece con corea, problemas de coordinación y psicosis. La enfermedad de Parkinson, que viene con temblor, rigidez, bradiquinesia, que ya vimos. Y la demencia vascular, que son problemas de microinfartos estratégicos que dan clínica de focalización crónica con demencia. Entonces hablemos de la enfermedad de Alzheimer como tal, epidemiología y factores de riesgo. 95% son espontáneos, sin ningún antecedente familiar. ¿Y a quién le da? A los mayores de 60, usualmente a las mujeres, porque tienen mayor sobrevida que los hombres, y si es que ha habido un TEC previo. ¿Cuál es la patogenia que nos preguntan? Hay una degeneración de las neuronas colinérgicas del hipocampo, por eso se altera la memoria primero. Y a la biopsia o a la necropsia se ven los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas y las placas beta amiloide en la sinapsis, alterándolas. Y se ve que hay una activación del sistema inflamatorio de la microglía, lo cual destruye la sinapsis. Por eso miren, en este lado hay una activación de microglía, la placa beta amiloide, el ovillo neurofibrilar, la microglía que está activa y está destruyendo el cerebro. ¿Listo? Factores que protegen. Se ha visto que protege la presencia del alelo ApoE2. Mientras que el alelo ApoE4 es factor de riesgo. El uso crónico de AINES y la exposición a estrógenos también protege. Y la educación permanente y la estimulación cognitiva desde temprana edad también protege. Muy bien. Diagnóstico. Bueno, pues los criterios diagnósticos de la DSM primero tienen que ser para demencia o trastorno neurocognitivo mayor. ¿Cuáles son los criterios de trastorno neurocognitivo? Un deterioro cognitivo que arranca en memoria y se le añade problemas de lenguaje, la praxis, etc. Que el paciente sea dependiente total de sus actividades y ausencia de delirio. Estos tres tenemos diagnóstico de desorden neurocognitivo mayor. Y para que sea específico del Alzheimer, tiene que ser un inicio gradual, progresivo, sin regresión, o sea, irreversible, y que se excluyan otras causas que expliquen. O sea, por descarte se diagnostica el Alzheimer. ¿Cómo se trata? Como es un problema de acetilcolina, hay que reponerla, ¿ya? Pero es paliativo porque no vamos a evitar la degeneración neuronal. Entonces las opciones terapéuticas son los inhibidores de la acetilcolinesterasa para aumentar la acetilcolina, pero centrales, que pasen la barrera hematoencefálica como ribastimina, donapecilo o galantamina. Y en fases avanzadas se puede dar memantina, que es un antagonista no competitivo del NMDA, para casos severos para evitar mayor daño neuronal. ¿Hay nuevas terapias? Sí, por ejemplo el aducanumab está aprobado para fases iniciales del Alzheimer en casos no muy graves y permite retrasar la progresión de la enfermedad, ¿no? Porque actúa en múltiples lugares, como ves acá, el aducanumab, en múltiples lugares, evitando que se forme la placa beta amiloide, ¿ya? Y finalmente, mejoran la calidad de vida, aunque no alteran el curso de la enfermedad, pero mejoran la calidad de vida del paciente. Listo, ahora vamos a ver nuestros mapitas conceptuales de epilepsia. ¿Ya? Entonces en epilepsia tenemos bastantes temas, los aspectos generales, la clasificación, diagnóstico y tratamiento. Entonces empezamos. Aspectos generales. Definamos epilepsia. Recuerden que epilepsia es una enfermedad. Entonces es la presencia de dos o más crisis convulsivas espontáneas, sin una causa inmediata que lo explique. ¿Ya? O sea, convulsiona de la nada dos o más veces. Las epilepsias van a presentar diversos desencadenantes, factores de riesgo, tipos de crisis, edades, patrones de electroencefalograma. Por lo tanto, se llaman síndromes epilépticos. ¿Ya? Entonces, mira acá. Para hablar de un síndrome epiléptico tengo que tener diversas etiologías, diversos tipos de crisis, ¿correcto? Y diversas comorbilidades asociadas o edades de presentación, y recién ahí configuro los síndromes epilépticos. ¿Ya? Muy bien. La prevalencia de esta enfermedad puede ser hasta el 1% de la población. ¿No? O sea, no es frecuente. Muy bien, ¿cómo se clasifica? Entonces, la clasificación es en idiopático, sintomático o criptogénico. ¿Ya? Entonces, voy a ampliar acá porque está un poquito chiquito. Entonces, se llaman crisis idiopáticas cuando la afectación no es orgánica, pero se asocia un patrón hereditario, usualmente de canalopatías. ¿Ya? Y estas se presentan en la infancia.
En cambio, las epilepsias sintomáticas es donde hay un daño orgánico evidente. Y eso se demuestra por neuroimágenes, ¿no? Aparece el famoso foco epileptógeno, algo hay ahí. Y eso se asocia o aparece a cualquier edad siempre que haya una causa orgánica que lo explique. Y las causas o epilepsias criptogénicas, el origen probablemente orgánico, pero no lo puedo demostrar, aunque la historia clínica lo sugiere así. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos con el diagnóstico. Primero hay que hacer una historia clínica detallada. ¿Para qué? Para demostrar las 2 o más crisis sin causa aparente. Y se hace un electroencefalograma para ver el patrón y una resonancia magnética con contraste para ver el foco. ¿Ya? Hay que clasificar las epilepsias según la ILAE, ¿no es cierto? Y se utilizan los criterios específicos para cada síndrome. ¿Ya? Dentro de la ILAE se reconocen varios tipos de crisis, como vas a ver acá. Eso es pregunta examen. Tenemos las crisis focales, que solo afectan una parte del cerebro, y las generalizadas, que afectan todo el cerebro. Dentro de las focales se divide en la que tiene la conciencia normal, o sea, simples, y las que alteran la conciencia, complejas, ¿ya? Y finalmente, tanto focales como generalizadas van a tener un componente, ya sea motor o no motor. Motores porque hay algún movimiento, por eso se llaman convulsivas, y las no motoras no convulsivas. Dentro de las focales, las motoras pueden ser automatismos, atónica, clónica, espasmos, hiperquinesias, mioclónicas o tónicas, pero de un grupo muscular focal. Y las no motoras pueden ser autónomas, sistema parasimpático, simpático, arrestos de comportamiento, cognitivas, emocionales o sensoriales, pero de un grupo de neuronas. En cambio, las generalizadas agarra todo el cerebro, por eso hace convulsiones tónico-clónicas generalizadas, clónicas generalizadas, tónicas generalizadas, mioclónicas generalizadas y todas las combinaciones que ves. ¿Ya? Las no motoras generalizadas, la más importante es la de ausencia, que afecta su lesión en el diencéfalo. Y puede ser la típica, que es en niños de 5 a 10 años, ¿no? Varios episodios al día, menos de 15 segundos cada uno, o la atípica, que son episodios más prolongados, ¿no es cierto?, de más de 15 segundos, pocas veces al día y en niños mayores de 10 años. ¿Listo? Ya está. Entonces recuerden, generalizado todo el cerebro, el focal una parte del cerebro. Y bueno, tenemos las de origen, las de inicio desconocido, pues, ¿no? Ya está. Dentro de los síndromes, cuando les preguntan, hay varios, decenas de síndromes. Hay unos que son importantes. Por ejemplo, el síndrome de West, que ocurre en los niños de más o menos de 2 meses hasta los 2 añitos, ¿ya? Tienen espasmos de flexoextensión como clínica y en el electroencefalograma se ve las ipsarritmias. Estos niños, el síndrome de West, se asocian a una hipoxia de nacimiento, ¿no? Una encefalopatía hipóxico-isquémica, ya al nacer. Los de Lennox-Gastaut son como una complicación del West, ¿no? Son niños que pasan los 2 años y tienen sus clínicas polimorfas, o sea, tienen todo tipo, todos, ¿ya? Todas esas. Y en el electroencefalograma tienes el patrón polipunta onda de 3 Hz, ¿ya? Las ausencias típicas, ya les dije, niños de 5 a 10 años, las atípicas más de 10 años. Las típicas son varias veces al día, las atípicas pocas veces al día, y estas son de menos de 15 segundos, estas son de más de 15 segundos de duración, ¿no? Son ausencias donde el chico se desconecta y luego regresa, sin perder el tono muscular, ¿ya? Su patrón es la punta onda, ¿no es cierto? Punta onda, ¿ya? Y la diferencia está en los hertz, ¿no es cierto? Menos de 3 Hz y más de 3 Hz diferencia la típica de la típica. Pero ya eso no vamos a ahondar. Y la mioclónica, como su nombre lo dice, son justamente en adolescentes, 12 a 19 años, y se asocia o aparece al momento del despertar y afecta a miembros superiores. Son mioclonías de miembros superiores, pero con la conciencia preservada, ¿ya? Y en el electroencefalograma también podemos tener patrones de punta onda, ¿ya? Tratamiento es importante, ¿no? West y Lennox tienen mal pronóstico, el tratamiento tiene que ser con fármacos de amplio espectro potentes, inclusive puedes llegar a usar hasta felbamato. En cambio, en la ausencia típica se trata con etosuximida, la típica con ácido valproico, la mioclónica también con ácido valproico, ¿ya? Bien, vamos entonces al tratamiento. En general, las epilepsias tienen un manejo farmacológico, ¿ya? Pero hay efectos adversos de los antiepilépticos muy importantes que tienen que considerar, ¿ya? Entonces, dentro del manejo farmacológico, recuerden que por los efectos adversos se prefiere monoterapia y de preferencia con un antiepiléptico de nueva generación, los modernos, ¿ya? Si van a cambiar la medicación tiene que ser gradual,
porque si no van a desencadenar un estatus. ¿Cuáles son los fármacos que utilizamos? De amplio espectro, para las crisis generalizadas, tenemos el valproato, que es antiguo, y la motrigina, topiramato y levetiracetam, que son los de nueva generación. Los de espectro reducido, que son para las clínicas focales, tenemos caramazepina, fenitoína, gabapentina, que son antiguos, pues, ¿no? Son antiguos. Letosuximida, no te olvides, que es para la crisis de ausencia, que es una generalizada, pero es un fármaco de espectro reducido, ¿ya? Y siempre les recuerdo repasar nuestra diapositiva de los efectos, o mejor dicho, el mecanismo de acción, ¿no? ¿Quiénes actúan en el canal de sodio? Fenitoína, caramazepina, lamotrigina. ¿Quiénes actúan en los canales de calcio presinápticos? Gabapentina, pregabalina. ¿Quiénes actúan en los canales de GABA posinápticos? Las benzodiazepinas, los barbitúricos. ¿Quiénes actúan en los canales de calcio lentos, tipo T? La etosuximida, ¿no es cierto? ¿Y dónde actúa el valproato? En todo, pues, ¿no? Actúa en el GABA, actúa en el sodio, en el NMDA y en el de calcio, ¿no es cierto? Igual, topiramato actúa en todo. En el de sodio, en el ampacainato, en el GABA, actúa en todos, ¿ya? El felamato es el más tóxico porque actúa en el NMDA, ¿ya? Es el más tóxico y también aumenta el GABA. Y finalmente la tiagabina, la vigabatrina son fármacos también de segunda línea porque actúan solo sobre el GABA, ¿ya? Muy bien. Resistencia al tratamiento. Es posible que un paciente con su foco epiléptico sea resistente, ¿no es cierto? Más o menos 20 a 30% de los pacientes no responden bien a la medicación y requieren una cirugía, sobre todo los que tienen focos epileptógenos orgánicos. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas? Sección del cuerpo calloso para que no se vuelva generalizada y una evaluación cuidadosa antes de proceder porque importa mucho identificar el foco y cómo se va a tratar para no empeorarlo. Ya es un manejo individualizado. Continuamos con estos mapas conceptuales de crisis febril. Crisis febril. Entonces, primero hay que definirla, luego hay que ver su clasificación, su diagnóstico y su tratamiento. Entonces, vamos a definirla. Entonces, se llama crisis febril cuando hay un aumento no controlado de actividad nerviosa, o sea, una convulsión, pero en un paciente febril, ¿ya? Ojo, no es una epilepsia ni incrementa el riesgo de epilepsia. Es un signo clínico de una actividad neurológica aumentada, pero no es epilepsia. Es el 50% de todas las crisis en los niños de menos de 5 años. Son crisis febriles, ¿ya? Entonces, las crisis en los niños menores de 5 años son febriles. ¿A quiénes afecta, profe? Bueno, a 2 a 3% de la población infantil puede darle, es relativamente frecuente. Es importante la edad, va de 6 meses a 5 años, siendo el pico de presentación 18 a 24 meses, o sea, alrededor de 2 años. Así que no te olvides, lactante, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el lactante aumentan las infecciones virales, el sistema inmune va madurando y hace fiebres altas, pero la barrera hematoencefálica no está madura y por lo tanto se irritan las neuronas, ¿ya? Hay una predisposición genética, sí, más es en varones, asociada a estos genes, pero recuerden que no predispone a epilepsia, cuando es simple. Por lo tanto, es importante clasificar. Las crisis febriles simples son el 80% de casos, 75-80%, son crisis generalizadas, tónico-clónicas, de corta duración, menos de 15 minutos, no te olvides, que no tienen fenómeno posictal, no, y que ocurren una sola vez al día. Por lo tanto, no suponen un riesgo de epilepsia futuro. Les pregunta examen, ¿no? En cambio, las crisis febriles complejas, estas sí son el 20% de casos, son focalizadas, hay un lugar, un posible foco, duran más de 15 minutos, tienen fenómenos posictales como parálisis posictal, amnesia, tienen somnolencia, etc. Y ocurren varias veces al día y estas sí suponen un riesgo de epilepsia en el futuro, por lo tanto requieren un manejo y diagnóstico especial. Entonces, ¿cómo se diagnostica una crisis febril? Básicamente, los criterios diagnósticos son que sea un niño neurológicamente sanito, como ves acá, su cerebro no tiene un daño orgánico de base, la fiebre tiene que ser mayor a 38 grados, como ven acá, y la convulsión aparece al inicio de un cuadro febril, dentro de las 24 horas, como ven acá, o lo antecede inclusive, antes de la clínica febril, ¿ya?
Los exámenes complementarios, como el electroencefalograma, son alteraciones inespecíficas, por eso no se hace, no se requiere porque no te va a dar ninguna respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trata? Cuando es una crisis febril simple, simplemente no requiere manejo continuo a largo plazo y el seguimiento no es necesario como tal. Debería parar una vez y ahí queda. Pero si es una compleja, entonces ahí sí recomiendan seguimiento médico. Tiene que ir al neurólogo, hacerle resonancia, etcétera, y consejería familiar porque podría tener riesgo de epilepsia, ¿ya? Consideraciones adicionales: es importante educar a la familia de que esto no necesariamente se va a volver epilepsia, que pasa, que es frecuente, y estrategias para manejar la fiebre y así evitar crisis a futuro, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con nuestro mapita conceptual de encefalitis. Entonces vamos a ver la clasificación, las causas, diagnóstico y tratamiento. Entonces vamos acá. La clasificación de encefalitis es primaria y secundaria, ¿no es cierto? Se llama primaria porque el daño está directo en el parénquima cerebral, ya sea por infecciones directas, por bacterias, virus, hongos o parásitos, y acá se tiene que aislar el patógeno específicamente. En cambio, las encefalitis secundarias es por efectos autoinmunes que usualmente son paraneoplásicos, ¿correcto? Pueden ser consecuencia de una enfermedad infecciosa subyacente, sí, pero son autoanticuerpos. Por lo tanto, es importante identificar la raíz del autoanticuerpo para el tratamiento. Muy bien, entonces vamos con las causas de encefalitis primaria. Entonces, dentro de las infecciones bacterianas tenemos el micoplasma, listeria, TB, rickettsia, ehrlichia, borrelia y treponema. Recuerden de estos, el más importante son las encefalitis por tuberculosis crónica, la borreliosis y la sífilis, en este caso terciana, ¿no? La sífilis terciana o terciaria es donde hay afectación del sistema nervioso central, ¿ya? Mecanismos de infección, obviamente, que afectan al sistema nervioso, sobre todo a la corteza, y tiene que haber un diagnóstico y tratamiento específico para cada bacteria, ¿ya? Infecciones virales. Esto es lo que más les van a preguntar. ¿Cuáles son los virus que afectan al encéfalo? El herpes virus simple tipo 1 es el que afecta más en el adulto de forma esporádica. Citomegalovirus, vamos a sospechar en TORCH, vamos a sospechar en inmunosuprimidos. Epstein-Barr es también raro. Hepatitis B y VIH, esto es raro, correcto. Es raro, ¿ya? Pero hepatitis, HIV, perdón, aparece justo en los pacientes que hacen encefalitis con carga viral alta y no hay otra causa que lo explique. Muy bien, influenza también puede dar, virus JC en los que están inmunosuprimidos severos o que reciben aducanumab, ya virus Nipah, San Luis, ya esos son raros de ciertas zonas geográficas. La varicela es con afectación del cerebelo, no se olviden, cerebelitis, y el virus del Nilo occidental. Bueno, estos síntomas clínicos van a ir con clínica del virus de origen y es importante la identificación temprana y el tratamiento antiviral, es crítico, ¿ya? Muy bien, ahora vamos con honguitos y parásitos. Pregunta examen, ¿no es cierto? Puede ser hongos como coccidios, criptococo, histoplasma, siendo el más importante el criptococo en los pacientes con SIDA, ¿ya? Parásitos, el ganastosoma, la Taenia solium, la cantamueva, también son causas. Y en este caso, bueno, son mucho más raros, pero no te olvides, criptococo en VIH es una causa importante, ¿ya? Ahora vamos con aspectos clínicos generales. Entonces, encefalitis. Síntomas y signos. Una encefalitis tiene que haber alteración del sensorio obligado, ¿ya? Pueden haber signos meningios, pero lo que manda es la alteración del sensorio. Y como está afectada una parte del parénquima, tiene que haber convulsión y focalización. Convulsión y focalización, ¿ya? Muy bien. El diagnóstico por imagen es clave. Se hace resonancia magnética con contraste para ver la inflamación de esa zona del cerebro y es importante el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para poder dosar en PCR la etiología viral o bacteriana o los autoanticuerpos si fuera secundario. Muy bien, el diagnóstico empírico, el tratamiento, mejor dicho, cuando el diagnóstico es empírico, o sea, todavía no hemos llegado al agente etiológico, hay que dar a toditos aciclovir 10 miligramos por kilo endovenoso, a toditos, ¿ya? Y es importante la intervención temprana, porque de todos los agentes virales, el que tiene el manejo etiológico es el herpes, ¿ya? Y en el caso de las encefalitis autoinmunes, esto fue pregunta examen,
Inmunoglobulina G y corticoides como pulsos de metilprednisolona es el manejo de elección, pero hay que demostrar que sea por autoanticuerpos, ¿ya? Plasmaféresis es otra opción y siempre considerar que hay que diagnosticar previo que son por autoanticuerpos, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con nuestro mapita conceptual de crisis epiléptica versus estatus epiléptico. Ya vamos a conversar. Entonces, hay que definir lo que es una crisis y cómo se trata un estatus. Muy bien, entonces empezamos. Crisis epiléptica. Recuerden que la crisis epiléptica son episodios provocados por descargas neuronales anormales que no están controladas. ¿Ya? A cualquiera nos puede dar una crisis. Recuerden que afectan hasta el 10% de la población alguna vez en la vida. O sea, 1 de cada 10 personas alguna vez ha convulsionado. ¿Y por qué, profe? Acá están las causas, según la edad. De 0 a 2 años se convulsiona por hipoxia, por problemas metabólicos, por infecciones o por crisis febriles, que son las más frecuentes. De 2 a 12 años tenemos las crisis febriles, pero ya aparecen las crisis idiopáticas que van con epilepsia. De 12 a 18 años tenemos los traumatismos, aparecen, y también las idiopáticas, pero de la adolescencia. De 18 a 35 años priman los traumatismos encefalocraneanos y la neurocisticercosis solamente en zonas endémicas de Tenia Solio. De 35 a 55 años, ahí pensamos en tumores. Y en mayores de 55 años pensaremos en enfermedades vasculares, en patología degenerativa, ya infartos. Muy bien, entonces recuerden, la diferenciación entre crisis provocadas y no provocadas. No todas las crisis indican epilepsia y se requiere que sean no provocadas para diagnosticar epilepsia. Entonces habíamos visto que si tú tienes una causa que explica una crisis, eso no es epilepsia. Pero si tienes 2 o más crisis sin una causa que lo explique, eso recién es epilepsia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico? Pues básicamente tú te vas a dar cuenta que alguien está en crisis cuando está convulsionando, ¿no? Si hay un movimiento motor evidente, está convulsionando. Pero las crisis, recuerden, convulsivas, se ven por su clínica, por su movimiento. En cambio, las crisis no convulsivas, estas requieren un electroencefalograma para poder hacer el diagnóstico preciso, ¿ya? Y habíamos visto la clasificación de crisis según la ILAE. Tenemos las focales, las generalizadas, y dentro de las focales, las simples con la conciencia preservada, las complejas con la conciencia alterada, y dentro de las focales y las generalizadas, una subclasificación de las que son motoras o convulsivas y las que no motoras. ¿Listo? Al final, ¿quién lo va a diferenciar? El electroencefalograma, ¿no es cierto? Ahí se va a ver que es focal o que se va a ver que es generalizado. Muy bien, entonces vamos ahora al tratamiento de un estatus. Entonces, cuando una persona viene con un estatus epiléptico, el objetivo del tratamiento, correcto, el tratamiento de las crisis lo que busca es prevenir que el paciente entre en estatus. ¿Ya? Entonces, mejor vamos a amplificar esto. Entonces, cuando una persona viene convulsionando, el objetivo es evitar que la persona evolucione hacia un estatus, porque el estatus epiléptico es mortal para las neuronas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando una persona está convulsionando es el ABCD, ¿no es cierto? Aplicar el protocolo ABCD y el examen neurológico completo. Hay que monitorar signos vitales, administrar oxígeno, manejos generales de cualquier emergencia. Como una convulsión puede deberse a hipoglicemia, problemas electrolíticos o tóxicos, siempre hay que dosar glucosa, electrolitos y tóxicos en sangre. Y al igual que el ictus, se recomienda siempre administrar glucosa en bolito o aumentarle tiamina a la glucosa si es que sospechamos un alcohólico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos al manejo del estatus. Recuerden que se considera una emergencia neurológica, un estatus. Por lo tanto, si aparece, hay que tratarlo sí o sí. ¿Y qué define un estatus? Es una actividad epiléptica por más de 30 minutos, media hora convulsionando, o 3 crisis sin recuperar la conciencia. Entonces, yo les pregunto, ¿habría que llegar hasta esperar 30 minutos para nosotros poder darle un tratamiento? No, ¿no es cierto? Entonces recuerden que el manejo inicial de las crisis es por sospecha. Entonces todo paciente, el manejo inicial de una crisis, todo paciente que tenga más de 5 minutos, una crisis tónico-clónica generalizada, o más de 10 minutos, una crisis que no sea tónico-clónica generalizada, ¿no? Una crisis parcial,
o que tenga más de una convulsión sin recuperar conciencia, debería ser manejado empíricamente. ¿Ya? Entonces el protocolo inicial, vamos a amplificar acá, el protocolo inicial dice, primero colócale un acceso venoso en un bracito y pásale el lorazepam o diazepam, de preferencia el lorazepam. Solo si no puedes llegar al acceso venoso, utilizamos midazolam intramuscular. ¿Ya? En caso que no mejore esto, si el paciente no mejora, en el otro bracito le pasamos fenitoína o valproato o levetiracetam, en el otro brazo, no puede ser en el mismo. ¿Ya? Y siempre corregir los trastornos metabólicos de Darce. Si con esto no mejora, entramos en estatus refractario. Entonces, si no hay respuesta al tratamiento, hay que intubarlo y pasarlo a UCI. Y cuando pasamos a UCI, arrancamos el tratamiento con fármacos de segunda línea como midazolam endovenoso o pentobarbital endovenoso. ¿Ya? No lo olviden. Entonces recuerden, 30 minutos es el diagnóstico, pero el manejo arranca a partir de los 5, porque es un manejo empírico. ¿Ya? Y doctor, ¿cuál es la importancia de este manejo temprano? Es que el 60% de pacientes que ya estén en estatus van a quedar secuelados. Y se inicia el tratamiento empírico antes de que se produzca el daño irreversible. ¿Ya? Por eso es. Muy bien, vamos ahora con nuestro mapita conceptual de disquinesias. ¿Ya? Entonces las disquinesias son cuadros pues, que afectan los ganglios basales, pueden ser hipo o hiper, vamos a analizar uno por uno. Entonces vamos a definir una disquinesia. ¿Ya? Entonces las disquinesias son afectaciones del sistema extrapiramidal. ¿Ya? Entonces pueden ser movimientos involuntarios por desequilibrio extrapiramidal que se clasifican en hipokinéticos o hiperkinéticos. Ya recuerden que el sistema extrapiramidal está formado por el cuerpo estriado, que tiene al caudado y al putamen, el globo pálido externo, el globo pálido interno, el subtalámico de Lewis y la sustancia negra pars compacta. Todo esto es el sistema extrapiramidal que hace un control del movimiento para ver la secuenciación de la mano con la corteza y el tálamo. Pero este es el sistema extrapiramidal, ¿correcto? Entonces, la lesión acá genera hipo o hiperquinesias. Muy bien, vamos a las hiperquinesias. Dentro de las hiperquinesias hay la corea, los tics, el temblor esencial, la distonía y el hemivalismo. ¿Ya? Entonces empezamos con la corea. Dentro de las coreas, la corea de Huntington es la más representativa y es por un problema autosómico dominante. Acuérdense. En Huntington hay una acumulación de los tripletes CAG que expresan la proteína huntingtina que termina lesionando el caudado, sobre todo, la parte del caudado, su cabeza. Entonces hay una triada clásica. Hay una corea de codos y rodillas, es la típica corea como ven acá que está bailando, pero afecta la parte prefrontal, porque el caudado anterior tiene que ver con el prefrontal, y eso da demencia con trastornos psicóticos. En un paciente con clínica hereditaria, confirmamos con el PCR los tripletes CAG y tienes la corea de Huntington. Hay otras coreas, como la corea de Sydenham, la corea puerperal, pero bueno, la de Huntington es la más importante. Los tics. ¿Qué son los tics? Son movimientos estereotipados involuntarios repetitivos que no puedes controlar. Y dentro de los tics, la enfermedad que más resalta es el síndrome de Gilles-Latourette, que aparte de tics, tiene trastorno obsesivo compulsivo psiquiátrico y tiene coprolalia. ¿Ya? Recuerden que los tics pueden variar en frecuencia e intensidad y alterar la calidad de vida. Siguiente, doc, temblor esencial. La gente que tiembla sin tener Parkinson. Entonces, es el más frecuente de las hiperquinesias y tiene un componente familiar importante. Aparece en la edad adulta, usualmente a los 30 años, y suele ser bilateral en ambas manos y empeora con la edad. Es simétrico, a diferencia del Parkinson, que no es simétrico. El Parkinson no es bilateral, este sí. Y este de acá es postural, el del Parkinson es de reposo. ¿Ya? Entonces, como ven acá, suele ser postural, fino, interfiere con la vida diaria del paciente, pero se controla con beta blockers o también con alcohol. Se controla. Cuando está un poquito picadito, deja de temblar. Muy bien, distonías. Las distonías son causadas por el uso agudo, sobre todo de antidopaminérgicos, ¿no? De alta potencia como el haloperidol o la clopromacina. La distonía más común es el blefaroespasmo, ¿ya? Contracción del párpado o la tortícolis, como ves acá, ¿ya? Pero también puede haber una distonía del escribano, una distonía de los músculos de la mano, u otras distonías asociadas a alteraciones neurológicas congénitas. ¿Ya? El manejo básicamente es retirar la droga si lo hubiera y en casos severos se puede dar toxina botulínica o diazepam para relajar los músculos.
¿ya? Y finalmente el hemivalismo son lesiones del subtalámico de Lewis que afecta el lado contralateral. No olvides que el núcleo subtalámico de Lewis es irrigado por la arteria cerebral posterior P1, ¿ya? Se llama hemivalismo porque el paciente mueve la mitad del cuerpo, como si vaya a tirar un lanzamiento de bala, ¿ya? De los juegos atléticos, así. Y se caracteriza por movimientos involuntarios bruscos de toda la extremidad, ¿ya? Puede ser un síntoma de condiciones subyacentes más graves, pero lo principal es un infarto del subtalámico de Lewis. Perdón. Ahora vamos con la hipoquinesia. La hipoquinesia. Entonces, las características clínicas del hipoquinético es el temblor de reposo, la rigidez en rueda dentada y la bradiquinesia, que lo vimos en el Parkinson. La marcha se altera y es la famosa marcha festinante, que no levanta los pies del piso. Y estos síntomas son indicadores de que hay un problema, correcto, mucho más amplio de sostenibilidad del movimiento. Entonces, ¿cuáles son las causas del parkinsonismo? Pregunta examen. Idiopáticas, que no se sabe, a la cabeza está Parkinson, que es la más frecuente, y de las secundarias, la más frecuente es por fármacos antidopaminérgicos, anti-D2, y el más frecuente es la metoclopramida, ¿ya? Sin embargo, también hay otras causas, vamos a ampliar. Hay otras causas idiopáticas de parkinsonismo, que son, por ejemplo, la atrofia multisistémica, que va con clínica cerebelosa, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal. Y la enfermedad de Huntington, Alzheimer y cuerpos de Lewy también pueden presentar parkinsonismo. Recuerden, el Huntington aparece corea y después parkinsonismo. En el Alzheimer, el parkinsonismo va al final. Y en el Lewy se combina desde el inicio parkinsonismo con demencia, ¿ya? En las causas secundarias también puede haber causas tóxicas o por hidrocefalia normotensiva, ¿no? En la teoría de Hawking-Adams puede haber esto, ¿ya? O sea, mejor dicho, en la dilatación ventricular que da la teoría de Hawking-Adams, también se puede añadir después el parkinsonismo. Muy bien, entonces es importante identificar la causa, aunque lo más frecuente son los fármacos antidopaminérgicos.